hablar hoy de la necesidad de ser íntegros. Íntegros como tú eres, Señor. Conocemos las veces que hemos violado nuestra integridad. Padre, ayúdanos a entender en esta mañana cosas que no hemos entendido y a ver cosas que no hemos visto. Ayúdanos a experimentar ese poder transformador de tu palabra, el mensaje del Evangelio, Señor. Que continúe deshaciendo todas estas impurezas de nuestras vidas. Sé conmigo, Señor, con este hombre débil. Tú conoces mis debilidades, tú conoces mis incapacidades, Señor, mis insuficiencias y mis pecados. Gracias, Padre, porque el derecho de enseñar, Señor, no depende de quien enseña, sino de tu escogencia. De modo que en ti, Señor, la roca de mi salvación, solo en ti, Señor. Yo estoy siempre cimentado, al igual que en esta mañana. Ayúdame a enseñar, Padre, esta santa palabra tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿quiénes no hicieron el quiz? Margarita, está esa mano. ¿Verdad que ya 130 preguntas para el que no lo hizo este día? Sí, se aumenta el 50% de la pregunta. ¿Qué es eso? Yo tengo Qué bueno. excusa médica. Yo tengo excusa, pero de niego. No importa. Bueno, de todos modos, a excepción de la evaluación de hace 15 días, ¿sí? De hace un par de domingos, ¿alguien me dijo algo? Como uno se aleja un poco de la continuidad de lo que está enseñando, concéntrense aquí, como uno se aleja un poco pues de la continuidad de lo que está enseñando, pues yo quiero que recordemos dónde estamos, ¿sí? ¿A qué altura estamos de la exposición de esta enseñanza? Estamos en el Sermón del Monte, ¿sí? Mateo 5, 6 y 7. Y habíamos entrado ya en una porción del mensaje de Cristo que en este Sermón del Monte, donde él a través de 6 ilustraciones, ¿sí? Que aparecen a partir del versículo 21 en el capítulo 5 de Mateo, él establece una serie de contrastes entre lo que ellos, los judíos, habían escuchado en las enseñanzas y lo que él estaba trayendo como la forma correcta de interpretar el Evangelio, el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Estamos en ese punto. Vuelvo y digo, estamos en un punto donde Cristo establece unos contrastes entre lo que ellos, los judíos, estaban escuchando, ¿sí? Como enseñanza y lo que él trae como la forma correcta de interpretar el Antiguo Testamento. Y él introduce esas enseñanzas con una frase famosa. ¿Se acuerdan cuál es? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Sí? Donde Cristo está tratando no de deshacer, no de cambiar, ni de reestandarizar, como se oye mucho por ahí, ¿sí? Lo que la ley de Moisés había establecido, sino de destruir todas esas distorsiones que los fariseos, los escribas habían creado acerca de esa ley, ¿sí? A lo largo pues de todos los años. Y es importante entender que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad impresionante para coger las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios, alterarlas y hacerlas sonar como verídicas. Es una habilidad tremenda, siempre a favor de que la distorsiona, ¿sí? Nosotros nacemos con esa habilidad especial para hacer eso, ¿sí? Y si alguien cree aquí, no, pero eso no, yo no, ¿sí? Que no forma parte de ese universo, de que somos capaces de hacer eso, solo les voy a recordar un solito versículo, ¿sí? Que está en la palabra de Dios, que es el Salmo 116, 11, que dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, ¿sí? Y no es un ataque, es la verdad del corazón humano, ¿sí? Dentro de esta afirmación están los que viven de la mentira, están los que de vez en cuando nos encontramos tergiversando la verdad, están los que la ocultamos, en los que la diluimos, los que la transformamos, los que la exageramos, o simplemente los que nos alejamos de ella de vez en cuando. ¿Sí? De modo que no hay
un ser humano de acuerdo con el veredicto de Dios, ¿sí? Que no tenga esa capacidad en su corazón desde el momento mismo de su nacimiento. Nacemos con esa capacidad. Nosotros venimos con un certificado en esa área, ¿sí? Y a lo largo de la vida, ahí terminamos nuestro doctorado, sobre la capacidad de tergiversar la verdad. Desafortunadamente es una verdad, es una realidad del corazón humano, ¿sí? ¿Qué dice Jeremías 17:9? Jeremías 17:9. Saque su Biblia porque acuérdense que miramos la Biblia. Alguien que me diga qué dice Jeremías 17:9 en relación con esto. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sí, eso lo dice Jeremías. Nuestro corazón es engañoso y es perverso, ni nosotros lo conocemos. No somos a veces ni capaces ni nos damos cuenta hasta dónde seríamos capaces de llegar, ¿sí? Y los fariseos se habían hecho expertos en la ley, y siendo expertos en la ley, se hicieron expertos en distorsionar la ley. Y cualquiera podría decir, ¿cómo así que un experto en la ley se vuelve experto en distorsionarla al mismo tiempo? ¿Sí? Yo sé que no es así en todo. Aquí hay abogados, ¿sí? Pero hay algunos abogados, ¿sí? Hoy que son expertos en la ley y expertos en distorsionarla. Es más, ¿sí? Sí, cuando llegan a tener mucho manejo de las distorsiones de la ley, usualmente se vuelven muy cotizados. Muy hábiles. Muy hábiles. Vea, yo le tengo al abogado que le saca eso y le sabe meterse por donde. ¿Sí? Así es. Entonces, en las clases anteriores vimos que Cristo ya había puesto de relevancia dos de las modificaciones, de las alteraciones que se habían hecho a la ley de Moisés. Y él comienza en la primera diciendo, en el versículo 21 de Mateo 5, habéis oído que se dijo, no matarás. Eso es Mateo 5, 21. Vamos para allá. ¿Sí? Oíste que dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo. Y Jesús equipara la ira con el hermano con el uso de palabras tan simples como idiota, las equipara con el homicidio, ¿se acuerdan? El sexto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué es lo que el sexto mandamiento de la ley de Dios protege? Al hombre como portador de la imagen de Dios. ¿Sí? De modo que nuestra ira y nuestras palabras contra ese hermano son contra la imagen de Dios. ¿Está claro eso? Estoy haciendo un paso rápido en esa parte, ¿sí? Y entonces mi ira me hace culpable de haber violado el sexto mandamiento de la ley y el haberlo llamado idiota. El sexto mandamiento de la ley de Dios. Y eso me hace un homicida delante de Dios, como el que comete el asesinato. Ahí hemos estado, ¿sí? Hemos pasado por ahí. La segunda vez, Cristo les ayudó a entender a partir del versículo 27, se lo tiene ahí, que el adulterio no es algo que yo cometo simplemente a nivel físico, ¿se acuerdan? Como lo enseñaban los escribas y los fariseos, sino que es algo de lo cual yo soy culpable, yo soy adúltero, con el solo hecho de tener la intención, la motivación, deseos en mi corazón por una persona que no es mi cónyuge, con ese solo hecho. Así yo no haya llegado al acto físico, ya soy adúltero, dice Jesús. ¿Sí? Y él había puesto estas dos cosas en relieve, ya con ellos, ¿sí? Se lo pone al descubierto ahí en su entendimiento a estos judíos, y ahora le está tratando de ayudarles también a entender algo más, y es que con relación a los juramentos y a los votos, el problema del hombre sigue siendo el corazón, no las acciones, no sus acciones, ¿sí? La ley del Antiguo Testamento fue dada no solamente para mostrar al hombre cuál era la norma requerida de parte de un Dios justo, sino también para enseñarle a los hombres que en sus propias fuerzas el hombre no puede llenar la medida de lo que Dios demanda de nosotros. No somos capaces. Para eso está la ley puesta allí. ¿Sí? Entonces, la ley dice Pablo en Romanos 3:20,
Dice, la ley no fue dada para justificar al hombre, dice Pablo en Romanos 3:20. Porque nadie, absolutamente nadie puede guardar la ley perfectamente. Usted lo lee ahí. ¿Sí? 3:20. La ley no fue dada para justificar al hombre porque nadie puede guardarla perfectamente. Y el que comete un solo pecado en toda su vida, una sola transgresión contra la ley, dice Santiago en su carta en el capítulo 2, versículo 10, la violó completa. Eso dice Santiago. La ley es un todo compacto y Dios exige obediencia perfecta a la ley. Ese es el estándar que nos pide. Entonces nadie, ninguno de nosotros, nadie puede guardar la ley en la medida que Dios exige de nosotros. Ninguno somos capaces. Así que la ley más bien nos muestra nuestra impotencia. ¿Sí? Y de ese modo nos guía a buscar humillados, ¿qué? La misericordia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Cuando usted entiende eso, usted se humilla. Señor, yo no puedo, te necesito. Santiago 2:10. Entonces, nuestro Señor en todo el sermón del monte está tratando, y empezamos aquí, está tratando de enfrentar el problema del corazón enfermo, engañoso, pecaminoso y caído del hombre. Eso está haciendo Cristo, que no puede por sí solo llenar la medida de Dios. Y entonces comienza diciendo otra vez con esta frase, vamos a nuestra porción de hoy, a Mateo 5, 33 al 37, ¿sí? Alguien con voz de trompeta que nos lea esta porción. Mateo 5, 33 al 37, lo que vamos a estudiar hoy. Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Párenle bola. No perjurarás. No cumplirás al Señor sus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ok, gracias, Olguita. Mire que aquí pareciera como que Cristo está prohibiendo los juramentos, ¿sí? Porque él dice en el 33, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ¿sí? Pero en realidad, a la luz del resto de lo que la palabra de Dios nos tiene que decir y que vamos a tratar de analizar esta mañana, Cristo no estaba prohibiendo los juramentos ni los votos, ¿sí? Cristo estaba tratando de derrumbar las prácticas equivocadas y atrevidas, groseras diría yo, si se me permite la palabra, en cuanto a esto de los juramentos y los votos, ¿sí? La razón por la que yo digo que Cristo no estaba prohibiendo el juramento o los votos es porque en la ley de Dios, dada por Dios a Moisés, Dios mismo lo regula. Dios dice cómo hacerlo. Él regula, Él dice cómo jurar y nos da una sola manera de hacerlo. De modo que Dios no puede estar legislando a favor del juramento en el Antiguo Testamento y volver a legislar en contra del juramento en el Nuevo Testamento. Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, nuestro Dios no es un Dios de contradicciones, ¿sí? El Dios que se revela en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Pero el Señor se encarga con estos ejemplos de darnos una visión apropiada del alcance real de las palabras contenidas en el Antiguo Testamento versus la interpretación rabínica, farisaica de la ley de Dios, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Porque uno lleva homicidio, pasamos por el homicidio, pasamos por el adulterio, el divorcio, y ahora, ¿por qué tanto empeño de Cristo en que las palabras de la ley sean correctamente interpretadas?
¿Por qué tanta minuciosidad de parte de nuestro Señor de ser tan minuciosos y tan cuidadosos con la palabra? ¿Sí? Y es que por medio de la ley, dice Pablo en Romanos 3:20 que acabamos de citar, ¿sí? Que lo vimos, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando una interpretación deficiente de la ley nos llevará a una visión deficiente de nuestros pecados. Y una visión deficiente de nuestros pecados no nos va a permitir comprender lo profundo que es nuestro problema. Y que necesitamos un Salvador. Estamos necesitados de un Salvador. Porque no lo entendemos. Si usted se ha preguntado alguna vez, no sé si se lo ha preguntado, ¿por qué algunas personas se sienten tan justas delante de Dios? Y eso es un montón. Que pregúntele aquí, no, yo estoy bien, yo sé que mi Diosito me tiene listo para el cielo, yo me he hecho, sí. Porque no conocen la ley, ¿sí? Y tampoco conocen el alcance real de esa ley. No entienden el alcance, porque no comprenden la profundidad y la magnitud de las cosas que Dios demanda en la ley. Vamos metiéndonos ahí un poquito en profundidad. Nuestro Señor Jesucristo le dijo una vez a los fariseos, en Juan 9:39, si usted lo anota ahí, dice, para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. ¿Sí? Los fariseos creían tener una muy buena visión, espiritualmente hablando. Y por eso dice Cristo, serán cegados. Serán cegados. Estos hombres eran cortos de vista, como mucha gente hoy día. Tan cortos que no eran capaces de comprender su propia ceguera espiritual. Y Cristo los confronta muchas veces. Y su enseñanza, la enseñanza de los fariseos, siempre era que ellos podían conformarse externamente a la ley de Dios. Que se vea, muestre cómo se ve, sin necesidad de cumplirla en el corazón. Mejor dicho, ellos creían que podían cumplir con la letra de la ley, violando el espíritu de la ley. Y pensaban que así ellos tenían aprobación de parte de Dios. ¿Qué dice la letra? ¿Sí? Y con relación entonces a los juramentos, a los votos, ellos sabían que Dios tenía el tercer mandamiento que prohibía el uso del nombre de Dios en vano. ¿Se acuerdan del tercer mandamiento? Vamos a leer los 3 primeros mandamientos en Éxodo 20. Vámonos, los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios que fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Eso está en Éxodo 20, del 3 al 7. Vámonos a Éxodo 20, del 3 al 7. Miren los 3 mandamientos, para que ustedes me sigan y no me pierdan ahí. Primer mandamiento. Éxodo 20. Si ustedes se preguntan alguna vez, ¿dónde están los 10 mandamientos? En Éxodo 20. Del 3 al 7. Vamos a leerlo. Mire, versículo 3 es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento de la ley de Dios. Si usted tenía otra idea porque se la enseñaron en el colegio, no. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, está en los versículos 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento. Y el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a que tomare su nombre en vano. Ya nos aprendimos los 3 primeros. Entonces los escribas y fariseos creían que la manera de evitar tomar el nombre de Dios en vano, porque está en el tercer mandamiento, ahí en Éxodo 27, ¿sí? La manera como ellos lo hacían era en forma externa. Es decir, pues no tomemos Dios en vano
pues no nombremos el nombre de Dios. ¿Sí? No lo pronunciemos. Es externo. No tomes el nombre de Dios en vano. Ok, entonces yo me quedo callado. Esa era la manera como, por eso ellos nunca, y lo ponen así como, eran tan religiosos que temían, no, simplemente no pongo, no, ya, pues no nombre a Dios y ya, ¿sí? No juremos en nombre de Dios, punto. Cuando vayamos a hacer un juramento, pues juramos de otra manera, ¿cierto? Así de sencillo. Lo que ellos no entendían es que el no uso del nombre no era el problema, ¿sí? Ese no era el problema, ese no era lo que los iba a salvaguardar. El nombre en el contexto hebreo representa la integridad y el carácter detrás de ese nombre. Y entonces lo que Cristo está ayudándole a entender a ellos es que aunque no uses mi nombre, cuando violas la integridad y la santidad de mi carácter, porque la ley es mía, tú tienes un problema conmigo, aunque no uses mi nombre. Eso es lo que Cristo está diciendo, ¿sí? Él no está tratando de prohibir los juramentos, como se oye por ahí de vez en cuando gente que interpreta este pasaje así. Ahora, para poder entender bien la enseñanza de Cristo, tenemos que definir en primer lugar lo que es un juramento. Y en segundo lugar, tenemos que definir lo que es un perjurio. Mire qué dice el versículo 33 de Mateo 5, para entender eso. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Vamos a ver esas dos palabras de qué se trata. ¿Sí? Las versiones deben tener un nombre paralelo, ¿no? Las otras versiones que no sean la Reina Valera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es jurar? ¿Y qué es perjurar? Un juramento es una apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. ¿Cómo así? Es decir, al jurar estamos llamando a Dios por testigo y solo a Dios por testigo de nuestras palabras, de que nuestras palabras son verdaderas. Sin decirlo por Dios. Ajá, ahora vamos allá, sin decir ni siquiera eso. Y también de que vamos a cumplir lo que prometido. De eso se trata el juramento. Vamos a Deuteronomio 10:20. Acompáñenme al quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Y escuchen lo que Dios dice. Alguien que me lo lea, pues. Obedezcan a Dios y adórenlo solo a Él. No adoren a otros dioses. Si tienen que jurar, háganlo en nombre de nuestro Dios. Esa es la versión Traducción lenguaje actual. Si tienen que jurar, háganlo en nombre de Dios. La Reina Valera dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. ¿Sí? Fíjense entonces que no solamente yo tengo la indicación aquí en el Antiguo Testamento de que yo puedo hacerlo, yo puedo jurar, ¿sí? Sino que se me dice que lo debo hacer en su nombre. Y usted puede estar ahí preguntándose, pero, venga, ¿por qué jurar? ¿De dónde viene eso que tenga uno que jurar? ¿Por qué la Biblia nos abre esa posibilidad de que juremos? Y la realidad de la respuesta real de eso es que la razón de los votos y los juramentos es la condición caída del hombre en el jardín del Edén. Esa es la razón. Antes de la caída del Edén, no había razón para votos y juramentos. ¿Para qué? Delante de Dios era sí, sí y no, no. Y eso era todo. Y cuando entremos en gloria y volvamos delante de nuestro Señor, después de que terminemos aquí debajo del sol, allá en el reino de los cielos, no habrá juramentos, no va a haber votos. ¿Para qué? Si eso es innecesario delante de Dios. ¿Sí? La necesidad de la existencia de los votos y los juramentos habla de la infidelidad del hombre en su corazón, que no es capaz de mantener su palabra. Y Dios nos abre esa posibilidad. La necesidad
La razón de los votos y los juramentos es la condición caída del hombre, la infidelidad del hombre. Nos habla de la infidelidad en nuestros corazones, que no somos capaces de mantener nuestra palabra. Si no fuera por eso, no era necesario que existieran los votos y los juramentos, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Simplemente sí, sí, no, no. Es una consecuencia de Génesis 3 que estudiamos hace 8 días, de la caída. Entonces, de acuerdo con el texto que leímos de Deuteronomio 10:20, es obvio que Dios no está prohibiendo la juramentación, no está prohibiendo jurar. Y también es obvio que Dios dice, la única manera como yo puedo jurar es por el nombre de Dios. Viene esta otra pregunta, ¿por qué tendría que ser solo por el nombre de Dios? ¿Sí? Porque, miren, cuando uno tiene unos testigos en un juramento, se jura delante de testigos, ¿sí? Se supone que los testigos deberían tener cierta fortaleza moral para exhortarme, ¿sí? O para moverme a mí, que fui una de las personas firmantes del juramento, a cumplir lo que he jurado. Se trata de eso, ¿sí? A cumplir con lo que me he comprometido. Se supone que hay unos testigos que deben tener esa fortaleza moral de decírmelo. Venga, hermano, ¿sí? Desafortunadamente nosotros sabemos que eso no pasa. Eso no pasa. Nosotros ni siquiera somos buenos testigos. Y se los voy a ilustrar, ¿sí? Y esto no representa pues ninguna acusación para los que hayan pasado por esta experiencia, porque sé que lo han pasado. Pero sí nos ayuda a entender esto que acabo yo de decir. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en medio de un divorcio. El matrimonio se hace en presencia de testigos, que se supone deben tener cierta fortaleza moral para ayudar a las personas firmantes a mantenerse dentro del compromiso que han adquirido. Porque lo juraron, dieron sus votos. De eso se tratan los testigos. O en la tradicional, lo que llaman los padrinos, ¿sí? Y sin embargo, cuando comienza a sonar el temita ese de la separación, uno dice que sí, en la gran mayoría de los casos, los testigos ni se molestan en ir a visitar a los que vieron firmar para decirle, venga hermano, fulano, fulana, tengo que recordarte moralmente que por lo menos tú tienes un compromiso delante de Dios porque lo hiciste. Y de nosotros como testigos, que no debe romper. Dios sabe que nosotros no tenemos ni siquiera la intención de ser buenos testigos. Mucho menos de cumplir con los compromisos que nosotros mismos hacemos. Esa es la razón por la que en el contexto de la comunidad cristiana, cuando el pacto del matrimonio se ve que va a ser roto o ha sido roto por razones no bíblicas, cuando estudiamos el divorcio, ¿se acuerdan? Al liderazgo de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, llamen los pastores, se ve en la obligación delante de Dios de intervenir y llamar a cuentas. Porque si no lo hacen, el pastor no tiene la opción de no hacerlo, porque estaría pecando delante de Dios. Porque él fue testigo delante de Dios de ese pacto, de ese compromiso, ¿sí? Entonces Dios sabe que Él es el único testigo fiel. Dios lo sabe. Él es el único testigo universal. Él no solamente es el testigo de nuestras acciones, ¿no? Y de nuestras palabras. Él es el único testigo de nuestras motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Él es el único que la sabe. Él es el único que sabe. Miren, Dios es el único que sabe cuál era tu intención cuando firmaste. Cuando diste tu voto. Solo Dios sabe. Ni tu mujer, ni tu esposo. Es el único testigo que hay, ¿sí? Y por eso Dios dice, si vas a hacer un juramento, la única persona por la que tú puedes hacer eso es por mí. Yo, dice Dios, solamente yo, únicamente yo en todo el universo tengo la autoridad para hacerle rendir cuentas a todos los hombres. De eso que firman y de eso que han jurado, aunque no invoquen mi nombre. Entonces, ¿qué es el juramento? Es llamar a Dios por testigo, invocar a Dios, llamar a Dios testigo de que lo que estamos diciendo es verdad. O de que nuestra promesa nos vamos a esforzar en cumplirla. Por no decir, tenemos que cumplirla. ¿Sí? ¿Y qué es perjurar? Pues perjurar es jurar en falso. Es jurar falsamente. ¿Sí?
¿Sí? O sea, cuando se dice que una persona ha cometido perjurio, lo que quiere decir es que interpuso un juramento a una declaración que no era verdad, juró por algo que no era cierto, o a una promesa que no estaba dispuesto a cumplir. Eso es perjurio. Eso sale en el quiz para los que no anotan. Entonces, miren, esa es la enseñanza simple y llana de las Escrituras al respecto. Sin embargo, y a pesar de la claridad con que la palabra de Dios trata este asunto, también en esto los escribas y fariseos metieron su mano, tergiversaron el mandamiento de Dios para reducir el alcance de sus ordenanzas. ¿Sí? Miren otro pasaje de la ley donde vemos que el juramento y los votos estaban reglamentados y que nos aclaran que Dios no estaba opuesto a eso, ni Cristo tampoco, ¿no? Porque Él era Dios. Más adelante en Deuteronomio 23. Vamos a Deuteronomio 23, versículos 21 al 23. Deuteronomio 23, versículos 21 al 23. Alguien que no lo lea. Cuando haces voto a Jehová tu ¿Se fue la luz? Sí. Si no, va a apagar el computador. Leo. Dale, bebé. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagar, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Sí escucharon bien? ¿Lo volvemos a leer? Bueno, venga, léelo otra vez. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagar, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Sí? O sea, para mí este es un pasaje que debería leerse en las bodas. ¿Sí? Antes de hacer los votos. Porque por lo menos yo entiendo que delante de Dios se le estaría recordando a los futuros esposos, antes de que hagan sus votos, de la seriedad de lo que están a punto de hacer. Cristo está diciendo exactamente lo mismo en el Sermón del Monte. Mejor di sí, sí o no, no. O no hagas el voto. Eso es lo que dice Cristo. Y lo que prometiste con tu boca, que nos leyó Diana María, lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. O sea, no lo cumplas a medias, no lo cumplas 3/4. Tal como lo has prometido, así cuídate de cumplirlo. Eso fue lo que acabamos de escuchar. ¿Sí? Esas son reglamentaciones de los juramentos y de los votos. Dios no se opone a los juramentos y Cristo aquí no está tratando de deshacer eso tampoco en el Sermón del Monte. Él está tratando de deshacer, como lo vamos a ver, las distorsiones que hacían de esto los líderes espirituales del momento y que todavía hoy muchos hacen. ¿Sí? En el estudio del libro de los Hechos también vimos que el apóstol Pablo entró en juramento o en votos en más de una ocasión. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el año antepasado, creo, el libro de los Hechos? Varias veces Pablo jura de esta manera. Él invoca el nombre de Dios como testigo. Pongo a Dios como testigo, invoco al Señor como testigo de mi vida y de mi conciencia, y eso es un juramento. Y él lo confirma en sus cartas, Lucho. Pastor, aquí también en Santiago 5:12 donde dice, Ajá. pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigas en condenación. Correcto. Ese es Santiago prácticamente repitiendo lo mismo que dice Cristo, ¿sí? Y algunas personas que usan eso, por ejemplo, para no jurar. Y no, Dios no está diciendo que no jure. Dios lo que está diciendo es, no tergiversen las cosas, y si han de jurar, que tú sí sea sí, que tú no sea no, ¿sí? O mejor no jures. ¿Sí? ¿Está claro hasta allí? Vamos con eso. Miren, Romanos 1:9, que alguien nos lo lea. Pablo jurando. Romanos 1:9. Alguien que busque 2 Corintios 1:23. ¿Qué dice Romanos 1:9? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo,
Porque, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. porque testigo me es Dios. Está poniendo a Dios como testigo, eso es un juramento. Segunda de Corintios 1:23, ¿qué dice Pablo? Alguien que busque es Primera de Tesalonicenses 2:5. ¿Qué dice Segunda de Corintios 1:23? ¿Alguien la tiene? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Aquí dice, mas yo pongo a Dios por testigo, dice ahí al principio, ¿cierto? Esto es un juramento. La primera de Tesalonicenses 2:5 y 2:10, ¿qué dice? Primera carta a los Tesalonicenses 2:5 y 2:10. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Sí? Dios es testigo. ¿Y el 2:10 qué dice más adelante? Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo todo el tiempo está invocando a Dios por testigo. Pablo no estaba violando la ley de Dios cuando hacía estas cosas. ¿Sí? Y Pablo vivió después del Sermón del Monte. Él no está violando lo que Cristo estableció en el Sermón del Monte. Así que lo que Cristo está atacando, tratando de deshacer, era esa falsedad presente en sus días. Se ha documentado que en ese tiempo habían dos tipos de juramentos que llegaron a establecerse como prácticas. Uno era llamado el juramento frívolo. ¿Sí? ¿Qué es este? Personas que están hablando en una conversación cualquiera, social, común y corriente, donde nadie les está pidiendo un juramento ni un voto y dice, ve, te lo juro. ¿Sí? Eso es muy normal. De pronto usted lo ha oído o usted mismo lo ha dicho. ¿Sí? Vea, se lo juro por mi madrecita santísima, que ni es santísima. Y usted jura por eso, sí. Pero nadie lo está obligando a usted a jurar, nadie le pidió que hiciera un juramento, es un juramento frívolo, ¿sí? Pero estamos tan acostumbrados en la maldad de nuestros corazones a que no se nos crea, ¿sí? Que tenemos esa inclinación que es rápida y fácil, ¿sí? Si no, yo, ve, te lo juro, ve, por mis hijos. Somos muy rápidos en eso. Por esa naturaleza caída y esa maldad en nuestro corazón. Y Cristo está diciendo aquí, no. Si vas a jurar, tienes que hacerlo por mi nombre. Y te recomiendo que dada la caída del corazón del hombre, mejor di sí, sí o no al no. Y no pases de ahí. Cristo se sometió en un momento dado al juramento también. Cuando a él le estaban pasando juicio antes de la cruz, ¿sí? Ahí estaba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le está haciendo preguntas a Cristo. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, más adelantico. Y vean el versículo 63. Porque el sumo sacerdote le está haciendo preguntas a Cristo. Y Cristo está callado. Él no va a responder toda esa preguntadera del sumo sacerdote. Él sabe el corazón del sumo sacerdote. ¿Qué dice Mateo 26, 63? Dice, mas Jesús callaba. Mas Jesús callaba, ¿sí? Entonces el sumo sacerdote... Y vamos allá, espérate, ahí seguimos en esto. Entonces, el sumo sacerdote es judío. El sumo sacerdote, Jesús es un rabino judío. Conoce también la ley y sabe lo que debe tenerse, ¿sí? Y el sacerdote sabe las implicaciones de la ley. Él sabe lo que significa lo que él le va a preguntar. ¿Y qué le dice él a Jesús? Te conjuro, ¿sí? Por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. E inmediatamente Cristo abre su boca. Está expuesto a un juramento. ¿Por qué? Por el Dios viviente, jura. Él sabe que está puesto bajo juramento y él no va a violentar la ley. Él no va a violentar el nombre de su Padre. ¿Sí? Inmediatamente Jesús le dijo en el versículo 64, tú lo has dicho. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Tú lo has dicho. Pero hasta entonces él estaba callado. De modo que nosotros sabemos que el mismo Cristo se sometió a juramento.
No a ese tipo de juramento que el Sermón del Monte está tratando de deshacer. Esos juramentos frívolos que han distorsionado la ley de Dios, ¿sí? Y tenían la propiedad de ocultar la falsedad del corazón del hombre. Y luego estaban los otros juramentos que eran juramentos evasivos, que también los hay hoy. Son esos juramentos, a propósito de la pregunta de Paul, que sacaban el nombre de Dios de su lugar. Y como ya el nombre de Dios no está presente, pues ellos pensaban en un momento dado que, bueno, vean, si usted no quiere cumplirlo, simplemente no nombre a Dios. O alguien puede decir, no juré, pero no en el nombre de Dios. O sea, y tenemos una fuente bíblica, pero fundamental, que nos dice en los mismos labios de Jesús que eso era lo que hacían en ese tiempo. Vamos a Mateo 23. Se lo voy a leer yo. Del 16 al 22. Mateo, acompáñeme allí para que me siga con esto. Mateo 23, del 16 al 22. Dice así. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? Este es Jesús hablando. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, y jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Este es Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Sí ven que esa era la práctica? Esa era la costumbre. Y eso es exactamente lo que Cristo está tratando de enfrentar en el Sermón del Monte. Y por eso, en el versículo 34 de Mateo 5, pues vamos allá, miren lo que les dice. No juréis de ninguna manera ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ahí está citando a Isaías 66:1. Y luego dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ahí está citando a Isaías 60:14. Entonces Cristo toma todas estas fórmulas farisaicas, ¿sí?, falsas, con sus argucias legales, y les dice, todo por lo que jures está ligado, está relacionado a mi Padre. Todo, a mi Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la tierra y de toda su plenitud. No hay nada por lo que tú jures que no estés jurando por Dios. Porque todo lo relaciona a Él. Él es tu testigo universal. Entonces no busques evasivas para no nombrar el nombre de Dios en un juramento, ¿sí? Entonces los fariseos buscaban siempre estos subterfugios, se llama eso, legales, para salirse con la suya, sin haber violentado la letra de la ley. Yo dice que en Dios, entonces yo no lo nombro, ¿sí? Entonces su salida legal era, si juras por el nombre de Dios, quedas obligado al juramento. Pero si juras por cualquier otra cosa, así sea el cielo, así sea la tierra, ya no está obligado. Esa era la enseñanza de los fariseos. Y la ley dice que no se puede jurar falsamente en el nombre de Dios. Pero si no lo hacemos en el nombre de Dios, ¿qué? Ya, listo. No lo hagamos en el nombre de Dios. ¿Ah? Por eso Dios les dice, como ya vimos en Mateo 23, ay de vosotros, guías ciegos. Y es más, mire, ellos habían entrado en la costumbre de decir, te lo juro por los cabellos de mi cabeza. Ahí dice. ¿Sí? Te lo juro por los cabellos de mi barba, y se agarran un pelito, ¿sí? Se sacaban un pelo. Y Cristo les dice, no puedes jurar ni por tu cabeza. Porque tú no puedes hacer blanco y negro ni un solo de tus cabellos. ¿Alguna vez ustedes han creído que su cabeza les pertenece? Pues estaban en un error. El Señor dice, aún tu cabeza le pertenece a Dios. Porque por más que quieras, no puedes ponerle color a tus cabellos, no puedes ponerle que el color de tu cabello cambie. Y sale el fariseo o la farisea. Pastor, pero para eso están los tintes.
Póngale un tinte y verá que sí. Mire, ese no es el punto aquí. La idea es que por tu sola voluntad, sin hacer uso de alguna sustancia que necesites, tú no puedes hacer blanco o negro tu cabello. Tu voluntad no puede hacerlo. ¿Sí? El uso de tintes, es más, el uso de tintes confirma lo que el Señor dice. Tú no puedes hacerlo, tienes que buscar que algo lo haga. Ahí está confirmado. No, pero qué rico que se pudiera, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido tu cabeza te pertenece? No. Si hasta cierto punto, mire, lo que sucede en tu cabeza está fuera de tu cabeza. Está fuera de tu alcance, está fuera de tus posibilidades, entonces tu cabeza no te pertenece. Y esto es un mensaje para las feministas, por ejemplo. Mi cuerpo me pertenece. Que esa palabra locuro se ha vuelto tan normal como cuando usted decía que amén, que todos decían amén. ¿Sí? ¿Sí? En una conversación siempre, ahora, pues se escuchaba mucho que es te lo juro, pero normal, como que no fuera importante. Lo que llamamos el juramento frívolo. Lo haces. Pero por ignorancia también. Sí, y por costumbre. Y por costumbre. Entonces, vamos a mirar bien ese detalle. ¿Alguien más levantó la mano? Socorro. Pues yo creo que muchas veces, y yo lo he hecho en algunas ocasiones, uno dice, lo juro, porque en el corazón de uno, el corazón del hombre es engañoso, tengámoslo en cuenta, uno cree que sí, uno está seguro que sí lo va a hacer, pero como el corazón es engañoso, hay circunstancias que te cambian lo que creías que sí ibas a hacer y no lo haces, entonces Sí. es más seguramente. Sí. Somos frívolos en eso, ¿sí? Entonces Dios dice, mejor di sí, sí, no, no. O evita el voto. No te pongas en esa. ¿Sí? El Señor quiere hacer ver a los fariseos que las trampas legales que habían inventado para evadir el peso de los juramentos no lo iban a librar. Al jurar por esas cosas que ellos decían, habían jurado por Dios. Entonces, de cualquier forma, así no nombres a Dios, estás jurando delante del testigo de tu vida, el que conoce las motivaciones de tu corazón que nadie más conoce, ni siquiera uno mismo a veces. ¿Sí? O sea, eran culpables de perjurio. Tu vida misma es sagrada delante de Dios. Le pertenece a Dios. Y hay gente que dice, juro por mi vida. Juro por Dios. ¿Sí? Porque uno lleva la imagen de Dios. Esta es mi vida. Entonces los fariseos se habían aprendido a acomodar a la letra de la ley, violando el espíritu de la ley, ¿sí? Y con eso ellos pensaban que estaban bien. Los fariseos se acomodaron a la letra, violando el espíritu de la ley y se sienten bien por eso. Y antes de coger a los fariseos y apedrearlos, entonces es importante que nos preguntemos esto. ¿No hacemos acaso nosotros lo mismo continuamente? Vean, se lo voy a ilustrar y perdónenme estos bibliazos que le voy a lanzar ahora. Enero 1 del 2023. Ahí ya, con eso ya les digo. Señor, este año me comprometo a no fallar a la escuela bíblica, Señor. Y voy a estudiar y voy a meditar todo lo que allí aprendamos y entonces arrancamos el 15 de enero. ¿Sí? Pero viene la vida, los compromisos, comienzan a agitarlo a uno, viene el domingo, ayer me tocó trasnochar, pastor, tuve que hacer cosas. Y mire, tal vez usted no deja de asistir porque ese no es el punto. Tal vez usted dice, vea, usted siente que tiene que cumplir con esa obligación. Y la siente como una obligación, debe hacerlo. Y la asistencia suya realmente fue altamente cumplida. Tal vez no al 100%, tal vez no. Pero estuvo cerca y fui a muchas de las clases de la escuela bíblica. Pero tu vida cambió. Ahí está la pregunta real. O sea, estudiando lo que hemos estudiado todo este año, sobre la profundidad del Sermón del Monte, como les dije al principio, usted se detuvo en un momento a rumiar, a aplicar esto que estudiamos, a entenderlo. Porque al final, usted puede decir, por ejemplo, oh Señor, este año, gracias porque no falté a la escuela. Gracias, Señor.
¿Y qué tal que Dios te diga, yo pensé que tú no habías ido en todo el año? Y uno, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo que no, Señor? No el pastor, hablen con Dios. ¿Cómo? Señor, yo estuve ahí todos los domingos. Esa es la letra de la ley. ¿Sí? Pero no en el espíritu de la ley. Porque la intención de la escuela no es registrarse en una lista de asistencia o cumplirle al pastor. Qué pena con el pastor. Sino como dije cuando iniciamos el estudio del Sermón del Monte, que es tan profundo, cambiar tu corazón, cambiar nuestros corazones. ¿Sí? Si yo no vengo a la escuela bíblica, el tiempo que sea, con la intención expresa de que mi corazón se ha cambiado, lo único que estoy haciendo es llenando una lista y repitiendo lo mismo que hacían los fariseos de cumplir externamente. Y eso es algo por lo que yo me puedo estar sintiendo bien, pero no estoy bien. Y alguien pudiera levantar la mano y decir, pastor, venga, pero ¿qué tiene que ver eso con los juramentos y los votos? ¿Sí? Y aquí viene esa conclusión. Cristo no está atacando a los juramentos y a los votos. Él los hizo, Él los ordenó, Él los reguló, Él los reglamentó. Cristo estaba atacando la falsedad del corazón del hombre, la hipocresía del corazón del hombre. Todos aquí tenemos esto. Y los juramentos y los votos eran una ilustración de cómo esa falsedad estaba saliendo a relucir. Dios nos muestra eso en todo momento. Nada más, eso es. El ataque, el enfrentamiento de las enseñanzas de Jesús es el de ese corazón no conformado en un cuerpo que externamente como que se conforma a la ley. Es lo que tú muestras. Les pongo otro ejemplo que nos ayuda a ilustrar esta diferencia entre conformarse a la letra de la ley y violar el espíritu de la ley. Usted va a la iglesia. Aquí Dios poniéndome ejemplos. Y estamos en ese momento de adoración. Ahí está el grupo de alabanza y usted está cantando. No sé si usted siente, pero yo siento que a mí me pasa un frío. Yo levanto mis manos, forma externa, puede ser. Y levanto mis manos y está el celular. Abro mis ojos, lo cojo, aló, CQ. Aleluya. Sí. Decime. Espérate, sí. Aleluya. Sí, aló, sí. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Así hacían los juramentos los fariseos. Formas externas. Conformidad externa. Nada interior. Nada dentro de tu corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado a propósito de eso, que usted está en un precioso momento de intimidad con Dios en la alabanza. Usted se deja llevar y tiene, como decimos en el grupo de alabanza, está en la nube. ¿Sí? Y está usted en la alabanza y de pronto usted siente... Ay, sí, a mí no me gusta. ¿Sí? Le dan su palmada en la espalda y luego, ¡pastor! Y uno, sí. Si usted llegó tarde, y ya lo saben, únase a la alabanza. No llegue saludando y sacando a la gente de su momento de adoración. No sé si usted ha pasado. Porque es lo externo. Nos conformamos a lo externo, pero internamente yo entro, veo, si llego tarde veo la alabanza, yo tan de uno, delante de Dios. ¿Sí? O sea, los juramentos no eran el problema. El problema es la falta de veracidad. Ese es el problema. Miren cómo Cristo termina el texto. ¿Sí? Antes bien, sea vuestro hablar sí, o no. O sea, eso es como, así es como yo lo entiendo. Y oigan esta frase que usted tiene que pensarla, porque esta frase es descomunal. Esto es para reflexionar de verdad. Y es el cierre que Cristo hace en este texto que estudiamos hoy, en el versículo 37. Mateo 5, versículo 37. Miren cómo esto es tremendo como Cristo lo cierra. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? Así Cristo cierra. O sea, antes bien sea vuestro hablar sí, o no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo así?
Vean, muchas veces ante la pregunta que le hicieron a usted todo lo que tenía que decir era sí. ¿O no? Y el resto de lo que dijiste no era necesario que lo dijeras, porque tiene una raíz de pecado. Ahí detrás viene una raíz de pecado, se lo voy a explicar. Ve, Rodrigo, vení. ¿Sí? ¿Es verdad que vos dijiste eso de mí? Tal cosa. Sí, yo dije eso de vos, pero vení, te explico. ¿Sí? Déjame explicarte porque, o sea, entendeme. Cristo dice, todo lo que sigue después del sí procede de una raíz de pecado. Procede del mal. La pregunta era sí o no. Y eso era todo lo que tenías que decir. Entonces, esto es de reflexión, este pedacito de texto de la Biblia. Después del sí, todo lo que vaya a decir es solo excusar lo que dijiste, tratando de quedar bien. A eso es que el texto dice, procede del mal. Nosotros nos excusamos para sentirnos bien. ¿Llegamos tarde? Porque salimos tarde. ¿Sí? Incluida la escuela bíblica. Si llegaste tarde, mi hermano, perdón, llegué tarde. Y de pronto quieren que no te sientas mal, yo soy de ese estilo, sí. Y yo, no, es que yo sé que el tráfico hasta ahora es pesado. Pero si eso a usted lo hace sentir bien, no está bien, porque allá van dos mentiras. ¿Sí? Ni saliste a tiempo, ni tampoco había tráfico, pero te hicieron sentir bien. A mí me ha pasado. Vea, y yo pude haber dicho, no, sí, tenés razón, el tráfico, porque quieran hacerme sentir bien porque me acordaba de eso. Pero no fue el tráfico, hermano, yo salí tarde, perdónenme. Todo lo que esté ahí en adelante procede de una ley de pecado. Debemos saber qué es lo que necesitamos decir. Entonces nosotros nos excusamos para sentirnos bien, nos excusamos para lucir bien, para no quedar mal. A veces acusamos a las cosas para desplazar la culpa. Es que pasó esto, es que pasó lo otro. ¿Sí? Condenamos a veces a las otras personas para sentirnos justificados con algo que nos dio rabia. ¿Sí? Somos expertos en todo eso. Incluso a veces nos callamos cuando deberíamos hablar. No estoy diciendo que siempre debas de soltar la lengua, que saber cuidar la lengua, ¿sí? Pero es que no es bueno lo que estamos pensando, ¿sí? Y Cristo dice, el problema es la falta de veracidad, la falta de conformidad, de que tus palabras se conformen a la condición de tu corazón. Ustedes saben cuándo comenzó esto, porque ya lo estudiamos, lo vimos hace 8 días, en el jardín del Edén. Adán pecó, vamos en ese ejemplo. Y Dios viene a hablar con Adán y le dice, Adán, Génesis 3:11, lo estudiamos hace 8 días. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y antes de que Adán responda, Dios le hace otra pregunta. ¿Has comido del árbol que te mandé que comieras? A la luz de lo que estamos estudiando en el Sermón del Monte, ¿cuál debería ser la respuesta de Adán? Sí, Señor. Sí, Señor. Y ahí Dios podría seguir preguntando y hablando con Adán. ¿Pero qué dijo Adán? Adán le dice, bueno, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. ¿De dónde salió eso? Del mal. Del mal. ¿Sí? Cristo dice que sea sí o no, y lo que es más de esto, de mal procede. Procede del mal. Adán, después de sí o un no, que pudiste haberme dado, esta explicación viene de tu pecado, Adán. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer Adán? ¿Por qué quiere embarrar a la mujer? No era una vecina que le caía mal. A tu mujer es tu esposa, a la única que tenés. ¿Y saben lo que Adán está diciendo? Pues es que si mi esposa tiene que quedar mal, que quede mal ella. ¿Sí? Pero a mí me interesa quedar bien con Dios. Pero es tu esposa, Adán. Sí, pero es mi pellejo. Ese es el ser humano. La mujer que tú me diste, esa fue. Y bueno, Dios, venga Dios. Sí, venga Dios. Está bien, yo la puedo defender un poco. ¿Sí? Porque es bueno que te acuerdes, Dios, que tú me la diste. O sea, todo eso proviene del pecado, del mal. Yo me pongo a especular con esa imagen ahí en ese momento, obviamente, esto es especulación mía. Pero Adán ya está en su naturaleza caída. ¿Sí? Entonces, yo dice, pues,
Yo me imagino a Eva, cuando Adán dice todo esto, que de la mujer que tú me diste, yo me imagino a Eva donde Adán, y le dice, Adán, ¿cómo le dices eso a Dios? Sí. Y Adán ya con su naturaleza caída dice, yo lo único que le estoy diciendo es la verdad, él me la dio, yo no la pedí. Esa es nuestra naturaleza caída. Dios dice, lo que sigue de ahí es procede del pecado. O sea, pero Eva no, o sea, sigue para donde Eva, ¿sí? Y le dice a Eva, ¿qué hiciste, Eva? Y ahí la respuesta no puede ser sí o no, porque entonces la pregunta no quedaría respondida. Pero a la luz del sermón del monte, cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? A la luz del sí o el no, del espíritu, de la ley, ella pudo haber dicho que, Señor, sí, comí, desobedecí. Violé tu ley, Señor, pequé, perdona. Pero Eva no dijo eso. La serpiente me engañó y yo comí. Ahí está implícitamente el sí, pero es que tú tienes que entender, ¿no, Dios? Eso no es tan fácil, Señor, una serpiente. ¿Sí? Como dice, tenía chorcitos y estaba ahí en el jardín que tú me diste, Señor. O sea, vino, me engañó, yo comí. Pero sea vuestro hablar, sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso es lo que Cristo está atacando en el Sermón del Monte. Y eso es lo que Él dice, después del sí, después del no, lo que sigue de ahí en adelante procede del mal, procede del pecado. Mejor dicho, si tú le haces esa pregunta a Cristo, Él te hubiera contestado sí o no. Y te aseguro que te surge la pregunta, pero explícame, Señor. Ok, ven, te explico. Pero sí o no. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que excusarnos, aunque no nos pregunten por la excusa. Ok, está bien. Sí. A eso es que Cristo se está refiriendo, a eso está Cristo haciendo alusión. Mis hermanos, miren, tal vez usted ha dicho esta frase, a mí me la han dicho, en algún momento yo la dije, yo he hablado con algunas personas sobre esto, hablo con mi esposa sobre esto, que es la que me escucha cuando me pongo en estas reflexiones, pero de pronto usted lo ha dicho también. Vea, pero no importa, porque la verdad el Señor conoce mi corazón. ¿Sí? Y yo siempre digo, ojalá que Dios no conociera mi corazón, ¿sí? Porque ese es mi problema, y ese es tu problema. Si Dios no conociera mi corazón, sería fácil engañar a Dios. Pero el problema es que Él conoce mi corazón, conoce incluso las motivaciones de mi corazón. Y esa es la verdad de este corazón en todos nosotros. ¿Cuál es la verdad? Se lo voy a llevar de un extremo a otro. Cuando tú dices que algo, cuando dices algo malo, o haces algo malo, tu corazón es 10 veces más malo que lo que acabas de decir, lo que acabas de hacer. Ese es el corazón del hombre. Lo que pasa es que eso apenas fue lo que te atreviste a decir, lo que te atreviste a hacer. ¿Se acuerda del caso de los judíos, los nazis que ponían que este hombre cae delante de su verdugo porque dice, yo puedo haber hecho lo mismo que él? Lo que pasa es que eso fue lo que alcanzaste a hacer, pero tu corazón es mucho peor. Ese es el peor extremo. Y ahora vamos al mejor extremo. Cuando yo me comporto mejor, cuando yo hago mis mejores obras, cuando un buen colombiano yo digo, uy, me la eché con Dios. ¿Sí? Mi corazón no es tan bueno como lucen las obras y como otros la ven. No, Señor. Y eso lo dice Dios. De modo que una vez que yo entendí eso, nunca más volví a decir, bueno, pero el Señor conoce mi corazón. No lo volví a decir. Yo les digo eso. Ese es mi problema y el tuyo también. Lucho. Yo estoy pensando, o sea que en este orden de ideas, cuando no se puede asistir a este grupo, simplemente mis hermanos, hoy no puedo ir, ya, y no discernar en un poco de cosas, que es que mi mamá, que mi papá, que vaya al perro a tal parte. Excúsenme, en esta clase tengo dificultades, no puedo. Sí, porque uno va a ver, y no va, y ahí para abajo un poco, pues. Ese es Dios diciéndonos, de ahí en adelante, sobra, sí. La temática del Sermón del Monte, miren, toda la temática del Sermón del Monte, la temática entera, es el corazón del hombre. Por eso yo llamé a este estudio y dije, estudiemos esto. Le pedí a Dios porque es que la intencionalidad del corazón del hombre es lo que estamos viendo aquí.
la nuestra. Si alguien le pregunte a usted, ve, ¿y de qué? Están estudiando de qué trata realmente el Sermón del Monte, ¿sí? Oigan bien de qué se trata. Se trata de la discrepancia entre lo que yo pienso y lo que yo digo. De la discrepancia entre lo que yo hago y lo que yo soy. Y se trata de la discrepancia entre lo que otros piensan que yo soy y lo que realmente yo soy. ¿Sí? ¿Joana? Es que con lo que dice Lucho me queda algo en la cabeza. Lo que nosotros informamos y decimos cuando no vengo a una clase no es por excusarme porque no voy a la clase. Ajá. Es que nosotros de cierta forma, más que reunirnos en una clase, somos una familia. Y si no voy porque estoy enfermo, a mí me preocupa que Estefanía y Alberto no puedan venir porque están enfermos. O si ustedes van a pasar con la familia, qué rico, y dentro de 8 días cuando los veamos, ay, qué sabroso, ¿cómo les fue con la familia? Más que la excusa por no venir es Sí, es el tema del corazón debe quedar claro ahí, ¿sí? Estoy enfermo, no voy, pero la intención de tu corazón era excusarte o contarle a tus compañeros de estudio, estoy maluco, no voy a ir. Entonces, en ese sentido uno podría decir, yo no veo ahí una mala intención, ¿sí? Se ve el manejo del corazón. Dale. Profe, por favor, ¿puede repetir lo que dijo? Ok. ¿De qué trata el Sermón del Monte? De la discrepancia entre lo que yo pienso y lo que yo digo. De la discrepancia entre lo que yo hago y lo que yo soy. Hay discrepancia. Y de la discrepancia entre lo que yo soy, entre lo que piensan que yo soy y lo que verdaderamente soy. De esa discrepancia es que tratan estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, que contienen el Sermón del Monte, y lo vamos a estudiar este año enterito. entre lo que pienso y lo que digo, entre lo que hago y lo que soy, entre lo que soy y lo que piensan que soy. No, entre lo que piensan que soy y lo que verdaderamente soy. Sí. Estábamos hablando en el grupo de danzas este martes en la reunión de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces es como, bueno, queremos danzar estando bien con Dios, ¿sí? Pero momentos antes pueden pasar cosas, ¿sí? Entonces nunca sabíamos, o sea, ¿cómo nos explicarías ese espíritu y verdad, ese corazón, si nuestro corazón es malo, ¿sí? Porque el corazón puede ser manejado por el hombre si se lo entrega a Dios. Sí. Te voy a poner un ejemplo, ya que me toca ese tema y alguna vez lo hablamos aquí. Tú estás en tu casa con tu marido, no digo Francia, a una señora ya, y se agarra. Y tu marido te está levantando a gritos y suena el teléfono. Y es la mamá de él. Y no me jodas, no sé cuánto, no sé qué. Sí. Hola mamá, hola mamita, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Podías haber parado. Es un llamado de Dios a tu corazón. Podías haber parado. Vas a la iglesia agarrado con tu mujer. Viene Lucho y Herminia, que es chispas. Y llegan a la puerta y está el pastor ahí. Y están los demás. Y en medio de esas chispas entra Lucho. Mi hermano, ¿qué más bien? Todo no, bendecido. ¿Cómo es que dicen? En Victoria. Bendecido en Victoria. ¿Qué? Mi hermano, pastor. Qué bien, pastor, bien. Y la mujer, ¿por qué? Te venía. Porque te das la libertad de entregarte a eso. Tú vienes con situaciones a la alabanza, ora. Ora delante de Dios. Padre, vengo con carga, vengo con situaciones, hemos tenido esto. Queremos entregarte esto, Señor. Mi corazón se dispone delante de ti y Dios te respalda, Francia. Que entrego esto. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses? En esto pensad, en lo bueno, en lo que es digno de alabanza, en lo verdadero, en lo justo. Porque Él nos está llamando a que tenemos esa lucha en el corazón y nos entregamos a esa lucha. Y nos perdemos ahí y le damos vuelta al carrusel. Esos son los conflictos en los matrimonios.
Empezó porque a ella no le gusta cómo él coge la cuchara y terminaron tirando el plato, porque no pararon. Entonces, mi amor, no ha pasado. Con mi esposa, nosotros, esto siempre lo contamos, salimos de un curso de parejas enseñando sobre la unidad, sobre el acuerdo, entró una llamada que nos puso en desacuerdo y la agarrada que nos pegamos los que acabamos de enseñar eso. Y son las 11 de la noche y estamos echando chispas en el carro. Ella siempre es la que lo hace, pero ese día me tocó a mí el Señor del corazón. Yo dije, amita, nosotros no somos ya esto. Paremos acá y le cogí la mano. Pudo haber esperado de donde yo le coja la mano, me la tuerce y pone aquí. Pero yo cedí y, Señor, vamos ahora, oremos, venga, porque esto no somos nosotros. Entonces tú tienes la potestad de parte de Dios que entregues tu corazón y no te sigas dejando llevar por esa carga. O sea que en espíritu y en verdad adorar a Dios es... Tú nunca vas a estar, digamos, no, está ungida. No, miren a Francis Levita. No. Pero entrega tu corazón y el Señor te va a respaldar. Ahora, es distinto a estar en pecado. Y decir, sí, acabas de venir de un adulterio y llegas aquí a danzar. No, el pastor dijo que simplemente no le dé bolas a esto y yo siga con mi alma. No, delante de Dios. Sí, es otra cosa, es la carga en tu corazón porque tienes situaciones, pero no. Oiga, Paul y luego Michi. ¿Sí está bien, Francis? Sí, gracias. Okay. Esa pregunta que Francis abre la reflexión de que siempre las personas que tienen ese llamado a la adoración son muy atacadas. Sí. Todos pecamos, los que adoran y los que no. Pero el que adora es más consciente de que lo está haciendo y de la trascendencia y de los efectos en su adoración. Pero justamente el frenarse como que la intención de adorar al Señor, porque sé que el pecado es el propósito del enemigo para frenar la adoración hacia el Señor. En múltiples ocasiones hemos hablado de eso en la alabanza, pero muchas veces justamente la determinación de llegar a adorar al Señor es el inicio de esa actitud de arrepentimiento, de esa actitud de anhelar la santidad, pese al corazón, que todos tenemos susceptible de pecar. Y a veces la lucha es intensa. Mucho. Intensa. ¿Sí? Y por todos lados sientes, ¿sí? A veces nosotros allá en Naranja, pero hoy ya no estoy con los muchachos, estoy de ladito, pero ya nosotros vivimos esas circunstancias. Y a veces llegas con toda la carga del mundo, ¿sí? O llegas a la iglesia bien y ahí algo pasa y se te dañó, se apagaron los micrófonos, miren, no ha pasado, ¿no, Michi? No funciona nada, ¿sí? El computador y aquí está Michi y no, Michi, nos fuimos a capela. Vamos a capela, vamos a orar a Dios. Entreguen sus cargas. Sí, Michelle. Pues lo que yo quería decir más o menos, o sea, es precisamente lo que nosotros mantenemos como recordando y reafirmando el misterio de alabanza, y es que pues cualquier persona puede adorar, no solamente los que son llamados a ser adoradores como tal, sino que cualquier persona Sí, debe tener debe. un espíritu, una adoración de espíritu y de verdad. Y cuando se refiere a una adoración de espíritu y de verdad, no es cuando voy a hacer alabanza, entrego mi corazón, sino que todo el día y todo el tiempo estoy en adoración de espíritu y verdad, de eso se trata. Entonces no solamente cuando voy a danzar, porque tú puedes danzar en cualquier momento del día, o ni siquiera estás hablando cuando danzas, sino cuando estás lavando la ropa, cuando estás en el carro manejando, cuando estás leyendo la palabra, cuando estás hablando con tu esposo, con tu hijo, o con el perro, cuando estás caminando en la calle. Exactamente, esa es como la verdadera adoración en espíritu y verdad, cuando ni siquiera estás pensando en que adorar es solo danzar y subirme al púlpito, a la alabanza, sino cuando estoy completamente todo el tiempo pensando en que todas mis acciones y todo mi cuerpo, hasta el último cabello de mi cabeza, está adorando al Señor. Así es, Michi, gracias por tu aporte. Y Jesús se lo dice a la samaritana, porque la samaritana dice, ustedes dicen que en el templo, nosotros decimos que
Es que no es el lugar, es tu espíritu. Y que sea en verdad. Bien, gracias, Michi. ¿Alguien más levantó la mano? Olguita. Por eso es que nuestra vida debe ser un reflejo de adoración en todo, como lo está diciendo Michi. Pero nosotros como congregación debemos de orar muchísimo por las personas que están en ese ministerio. Porque como decíamos al principio, son supremamente atacadas y sobre todo las tentaciones son muy puestas continuamente porque ¿qué quiere el enemigo? El enemigo quiere bajar de allá del lugar donde El Señor lo ha puesto. que los ha puesto el Señor como adoradores como ser los que inician la adoración dentro de su congregación, porque ese es el llamado que el Señor ha puesto en ellos. Entonces es muy importante que nosotros en nuestras oraciones continuamente estemos orando por este grupo, porque cuando se está adorando, está bajando de allá del altar ese río de agua viva que está ministrando a la iglesia. De ahí que es tan importante lo que decía el pastor, cuando llegamos a la iglesia, poder adorar al Señor, podernos entregar en eso, evitar lo posible, distraernos, y también, sí, que cuando veamos una persona que esté allí muy metida, si podemos esperar, si es urgente, claro, pues tocará sacarla de allí De la nube. de su momento. Pero si no, evitemos hasta que ya ella haya salido de ese momento, porque es tan especial, la adoración es tan especial y el Señor siempre, como estábamos diciendo ahora, siempre está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad, y que debemos de ser todos, ¿no? Porque es por nosotros, no tanto por la congregación, por cada uno de nosotros, el poder entrar en los tiempos de adoración con el Señor en todo momento, como decía Michi, cuando estamos lavando, cuando estamos limpiando, cuando estamos manejando, donde quiera que estemos, el Señor nos da el cantarle, el adorarle, el movernos, el estar. No es que si, cambiando. Olguita, si vamos más allá, la adoración no se limitaría solamente al canto, que tu vida sea una expresión de adoración a Dios. Así es todo, como Es de está eso, usted sí. ahora hablando. De eso se trata. Ok. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Soco? Es que yo diría que esa situación por la que se atraviesan las personas que están en la alabanza, también sucede en el ministerio de intercesión, ¿sí? Y es que cuando hay la sensibilidad de buscar al Espíritu Santo, todos somos atacados, todos tenemos tentaciones, pero es más fácil si uno está en comunión con el Espíritu Santo detectarlo, ser sensible a esa voz y decir, por aquí no, esto no está bien, estoy mal, porque entro en conflicto, porque sí, ser sensible a esas situaciones que nos pueden apartar de interceder ante el Señor o de alabarle. Yo diría las dos cosas son casi que lo mismo, ¿sí? Porque es la comunión directa con el Señor. Eso es, Soco, es estar en comunión permanente con Dios. O sea, Dios no puede ser una persona de domingos, ¿sí? O el devocional de las 6 de la mañana y de ahí en adelante yo salgo al mundo, ¿sí? Cuando tú andas en esa intimidad, ahorita vamos a ver un poquito eso, tú empiezas a ser reargüido, a tener, digamos que, ¿cómo es? A ser persuadido de parte del Espíritu Santo porque estás en comunión con Él. Es como cuando nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Entonces, si usted se va para otro país en representación de su país, de su reino, de su gobierno, y usted nunca habla con su gobierno, ¿usted quién es allá? Un hombre perdido en medio de otro mundo. Por eso nuestra comunión con Dios es permanente, que Él es nuestro gobernante. Si usted no está en comunión con Él permanentemente, olvídese, usted está en el mundo y ahí se va a perder. Por eso llamamos al hecho de no dejen de congregarse, porque el cristianismo, no como ismo, sino como Cristo lo plantea, es un proyecto de comunidad para que todos, como dice Soco, estemos unidos, persuadidos, exhortándonos, ayudándonos, guiándonos, apoyándonos. No somos nosotros en sí, es Dios cuando nos dice, si hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. No porque si está solo no esté,
sino que en el contexto de cuando él dice eso es en la iglesia. Cuando hay dos o más de acuerdo, estoy yo con ustedes. Entonces nos llama a estar todos en la iglesia. Se trata de mantener así. Ana María. Rodri, es que hay algo que a mí como que, no sé, yo siempre he sentido cuando las personas dicen, hay ciertas posiciones, por decirlo así, o como con lo que decía Paul, cuando estás en el equipo pastoral, cuando estás en posiciones de liderazgo, porque sufrís como más ataques o más tentaciones, ¿sí? Y yo no sé si estoy equivocada, pero yo creo que no depende de tu posición ni de lo que vos hagas, ¿sí? Porque la palabra está diciendo, los adoradores en espíritu y en verdad, lo que está buscando el Padre, lo está buscando en todos. Independiente de vos que hagas en la iglesia, puede que no hagas nada. Sí, o sea, puede que no tengas una posición dentro de la iglesia, pero todos finalmente, por ser hijos de Dios, somos focos. Estamos en la batalla. Constantemente, ¿sí? O sea, independiente de dónde esté el dinero, porque el que no esté ya va a decir, pues yo no sufro. Relajado, ¿sí? Yo Relajado. no sufro las tentaciones, no, mira, por algo no tengo nada porque yo soy el pastor, ¿sí? O entonces soy el pastor y, ahora me va a tocar difícil porque va a ser bombardeado por todo lado y creo que todo viene del diablo, ¿sí? Es como que a veces decimos eso y yo no me inclino mucho y yo choco de pronto con esa forma de verlo porque si somos hijos de Dios, somos blanco del enemigo. La manera de verlo entonces es bajo esta perspectiva y gracias por tu aporte y es, todos estamos expuestos al enemigo, él está como león rugiente buscando a quién devorar, no devorar a los pastores, a quién devorar, ¿sí? Pero ten en cuenta que cuando tú tienes un lugar en el que puede arrastrar a la iglesia, ¿sí? Tienes que estar más firme, no porque el otro no tenga que estarlo, sino porque tu caída arrastra a otros más que los demás. O sea, te estoy dando, como dice Dios, al que más le doy, más le exijo. Se habrá percibido. Sí. Es que yo siento que no es de posiciones, porque es que todo el mundo es igual de importante delante de Dios. Así es. Siento que es más el llamado, cada uno tiene un llamado diferente. Está el profeta, está el maestro, está el que es pastor, el que está el adorador. Entonces no es como que si alguien está en el ministerio de alabanza por ser el que está en el ministerio de alabanza es como más importante que yo, porque es que entonces, lo van a atacar más, no, porque no es de posiciones. Yo siento que eso es a lo que se refiere la prueba. Sí. Como que entonces alguien es más importante que yo por el hecho de hacer lo que hace la iglesia y no es así. O sea, incluso todos los ministerios son igual de importantes delante de los ojos de Dios. Amén. La gente tiene un llamado diferente y el enemigo sabe cuál es el llamado de cada persona. Y El enemigo sabe ese llamado, pues de cierta manera, pues, entre comillas, sabe. Pues, o sea, me refiero que sabe a dónde apuntar, sabe cuál es, entre comillas, el lado débil, entre comillas, donde puede caer, pero pues. Ahora, vuelvo y te digo, eso es cierto delante de Dios y para el mismo Satanás. Pero es bueno saber que Dios nos dice en su palabra, al que más le doy responsabilidades, más le voy a exigir. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad hace que corra riesgo mi iglesia. Entonces, por eso de alguna manera sí tiene, pero no, tiene razón, no es porque ahora me toca a mí y para seguir porque Sí, no es que precisamente sea parte de posiciones o de unos más importantes que otros, sino que también hay ya lo que dice mi papá del hecho de la responsabilidad de estar de pronto no en una importancia, en una posición diferente, sino en un punto visible. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas personas no habrán tomado lo que en algún punto ya dice o le ha salido ahorita a una persona como Jesús salía primero, que ahorita dice que primero hay que amarse a uno, después a los otros y por último a Dios? Y entonces sí, el tipo anda diciendo eso. Y él arrastra a un resto de personas, precisamente porque es una persona que es visible. Exactamente, por ser una persona que es influyente, por ser una persona que es visible, por eso tiene que estar más apercibido en lo que dice. Entonces, no es necesariamente que va a estar más atacado o algo así, sino que su caída o lo que dice se va a ver más. Va a arrastrar más. Bueno, gracias, Rob, y listo. Entonces, miren, todo lo que está en el Sermón del Monte para seguir, que se nos está acabando el tiempo, todo lo que está, todo lo que está... Yo tengo algo, lo que pasa, y ya, con esto es cortito, que lo que pasa es que a mí por lo menos yo soy el que no comento mucho, no interactúo pues mucho, porque pues yo soy claro
el Dios que lee. Y lo que puede ver que muchas veces la mucha problemática al demonio, que sí, que es que el diablo me tentó, que es. Entonces yo lo único, y la palabra es tan clara donde dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo, o sea, que ha nacido en el Espíritu, ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces tenemos que tener claro si realmente hemos nacido de nuevo. Sí, señor. Que es que es lo más difícil, nacer de nuevo, morir a ese viejo hombre, a todo aquello que era pecaminoso. Vale. Entonces, miren, todo eso está aquí, en el Sermón del Monte, qué bonito esto. Todo eso está allí. Son esas ilustraciones de cómo se dan esas discrepancias en nuestros corazones. Porque tenemos una inclinación a la mentira. Tenemos una inclinación a quedar bien, a lucir bien y a tergiversar la verdad. Y estamos en graves problemas por eso. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la solución? Miren, no son nuevos juramentos, no es volver a jurar, bueno, ahora sí juremos bien y hagamos votos porque los vamos a violar posiblemente. Porque es nuestra tendencia y las palabras las incumplimos. Usted y yo hemos pasado por ahí. ¿Sí? La solución es el Evangelio. Les voy a explicar esto. Yo quiero explicárselos en lo que me resta de este tiempo, pero se lo voy a explicar de una forma que no me despegue del texto que estamos estudiando. Todos sabemos que el Evangelio se trata de la vida, la muerte, la obra, la resurrección de nuestro Señor y lo que eso impacta en nuestras vidas. ¿Sí? Pero voy a hacerlo a través de algo que tenga que ver con los juramentos y los votos y que a su vez nos muestre ciertamente la solución a esta dificultad que existe, esta discrepancia entre nuestro corazón engañoso y la demanda que Dios, un Dios justo, nos está haciendo. Y es el Evangelio. Y me voy a ir bien atrás. ¿Sí? Me voy a ir al primer voto, al primer juramento registrado en la Biblia que fue hecho por el mismo Dios. ¿Sí? Espero que usted pueda tener un mejor entendimiento a partir de hoy de cómo es que el Evangelio, no las campañas de sanidad, son la solución a todo lo que hemos venido hablando. ¿Sí? El Evangelio no es solamente para que usted predique al inconverso. El Evangelio yo lo necesito todos los días. El Evangelio en mi vida entera yo lo necesito. Yo dependo del contenido del Evangelio todos los días de mi vida para mi santificación. Entonces el primer pacto que usted en la Biblia lo hace Dios y lo hace con Abraham. El pacto en el contexto judío de esa época implicaba 2 personas o podía ser 2 grupos, pero en este caso eran 2 personas donde había siempre uno mayor y uno menor. Y las condiciones las establecía siempre el mayor. Por eso para el judío era difícil entender el pacto de matrimonio, porque delante de Dios son 2 personas iguales. En un pacto las condiciones las establecía siempre de manera unilateral el mayor. Y el menor podía rechazarlas o entrar, pero no podía negociar las condiciones. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces Dios establece las condiciones con Abraham en este pacto unilateralmente. Solo Dios las pone. Y él era el mayor. Y Abraham no tenía nada que negociar con Dios. Dios sabe además que Abraham no tiene ni el poder, ni la intención, ni la motivación para mantenerse fiel a ese pacto. De modo que Dios no lo va a dejar entrar en un pacto donde Abraham tenga que firmar porque él no va a cumplir. Pero Dios hace un pacto unilateralmente con Abraham. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Dios le dice un día, ustedes vayan a Génesis 15 y miren el versículo 5, ¿sí? Porque ahí está, Génesis 15, 5. Dios le dice un día a Abraham, Abraham, sal de tu tienda. Génesis 15, 5. Sal de tu tienda, Abraham. Y mira al cielo. ¿Ve las estrellas? Estoy parafraseando lo que dice ahí. Entonces Dios le dice, Abraham, tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas. Y Abraham, como buen judío, ¿qué le dice en el versículo 8? Ajá, ok. Mis descendientes van a ser tan numerosos como las estrellas. ¿Y cómo yo sé eso? Ahí él está preguntando así. ¿Cómo yo sé eso? Yo no me atrevería a preguntarle así a Dios. ¿Quieres saberlo, Abraham? Ok, vamos a cortar un pacto, le dice Dios. Porque es que en la antigüedad no se firmaban los pactos.
¿Sí? Se cortaban. ¿Cómo así que se cortaban? Por ejemplo, en el pacto del matrimonio. Le voy a explicar cómo era. Los padres de la novia y los del novio eran los que cortaban el pacto, no los novios. Eran los padres. Entonces el padre de la novia, por ejemplo, le prometía al padre del novio que su hija era virgen. Y el padre del novio le prometía al padre de la novia que su hijo iba a ser responsable, iba a mantener a su hija, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ellos cogían un animal o varios y los cortaban por la mitad. ¿Sí? Y la sangre derramada se ponía en un lugar ahí y se dejaba en un lugar donde se acumulara como una depresión allí. ¿Sí? Entonces los padres del novio y los padres de la novia, los papás, pasaban en medio de la sangre caminando. ¿Sí? La sangre salpicaba la túnica de todos los que estaban allí. Porque, ¿sí? Y ahí básicamente lo que ellos están diciendo es, por ejemplo, en este caso, si mi hija no sale virgen, si es el papá de la novia, tú me puedes cortar como esos animales. Así eran los pactos. Por eso los pactos se cortaban. Y si el padre del novio estaba diciendo prácticamente, si mi hijo no sale responsable, tú me puedes hacer eso que le hicimos a estos animales. Ese era el pacto que se cortaba en el matrimonio. Y hay registros históricos que documentan que esto pasaba. Es más, hay comunidades beduinas hoy que hacen esos pactos todavía. ¿Sí? Y por ahí aparecen papás tirados, degollados por ahí por incumplimiento de las condiciones. Dios le dice a Abraham en el versículo 9, que usted está ahí en Génesis 15, le dice, Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino, y córtalo por la mitad. O sea, sangre por todos lados, eso es un montón de sangre. ¿Sí? Abraham sabe lo que está haciendo. Abraham sabe, estoy entrando en un pacto con Dios. Yo tengo que caminar en medio de esto. Y si yo no cumplo esto, Dios, Señor, ¿cuáles son las condiciones? Dice Abraham. Sí. Porque cada uno tiene sus responsabilidades. Y Dios en Génesis 17:1, ahí lo registra. ¿Cuál es la condición? En el capítulo 17, versículo 1, Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la condición del mayor. ¿Cómo es eso? Irreprochable, sin falta, impecable. Esas son las condiciones de un pacto sagrado. ¿Dónde dice eso? Génesis 17:1. La nueva versión que yo la tengo. Dale. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontrolable. Esa fue la condición de Dios, sé intachable, sé perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Abraham siente? Yo me imagino a Abraham. Pero en Génesis 15:12, ustedes, ¿qué dice Génesis 15:12? Síganme, ¿quién lo lee? 15:12. Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. ¿Digo? No, ahí. O sea, ¿cómo sabía que era aterradora si estaba dormido? Abraham está aterrado. ¿Sí? Abraham está aterrado. ¿Sí? Eso es lo que Abraham siente. Y usted salta a Génesis 15:17 y dice, sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Y aquel día qué? Hizo Jehová un pacto con Abraham. Ni siquiera era Abraham todavía. ¿Sí? ¿Quién pasó por en medio de esas mitades? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia. ¿Qué representa el fuego y el humo? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la Biblia. En el lugar santísimo, no nos vamos a detener en eso, había un arca del pacto que había encima del propiciatorio una nube. ¿De qué era? De humo. ¿A quién representaba? A Dios. ¿Sí? Cuando Salomón inaugura el templo,
y Dios desciende, ¿qué dice? Que el templo se llenó ¿de qué? De humo. Cuando Dios desciende del monte Sinaí para hablar con Abraham, ¿qué hubo ahí? Truenos, relámpagos, mucho humo, mucho fuego. ¿De qué se llenó el monte? De humo. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? ¿Cómo es llamado Dios en el Nuevo Testamento? Un fuego consumidor. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende en Pentecostés, ¿qué hubo allí? Lenguas de fuego. O sea, aquí pasó una sola persona por entre las mitades. Pero es un pacto entre dos. Y entonces, bueno, en primer lugar, Dios lo está estableciendo unilateralmente. Y en segundo lugar, porque Abraham nunca pasó. Y en segundo lugar, Él lo hace porque Él es el único que lo puede garantizar. Miren cómo es Dios. Y vamos allá. Pero para que Abraham pueda recibir las promesas, el pacto tiene que ser real. Se tiene que cumplir entre los dos. Entre las dos partes. ¿Y Abraham cumplió su promesa? ¿Abraham cumplió? No, Señor. Claro que no. Abraham no cumplió su promesa. ¿Sí? Sede perfecto. No, intachable, no la puedo cumplir. Pues Abraham hay que degollarlo. Y hay que hacer derramar la sangre de Abraham. Y así se hizo. ¿Dónde dice eso? ¿Cuándo se hizo? En su descendencia prometida. Vendría un hombre que iba a tomar su lugar. ¿Cuáles eran las condiciones para poder tener las promesas del pacto? Ser perfecto. El hombre vino, tuvo un nombre, se llamó Jesús, mantuvo la ley, cumplió la ley, caminó perfecto y fue perfecto. Jesús garantizó las promesas de Abraham. Perdón, pastor, ¿y por qué dice aquí que, mas no partió las aves? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no partió las aves? Bueno, vamos a estudiar porque no vi ese pedacito. Como no era parte de este estudio, pero... Sí, que hizo pues todo lo que te digo, que lo partió por la mitad y mas no partió las aves. Bueno, hay que mirar entonces, estudiar ese pedacito. Lo cierto es que Cristo garantizó las promesas de Abraham, ¿sí o no? Pero miren, ese mismo hombre era Dios, el que pasó por en medio de la columna de fuego y que también representó a Abraham. Pero como Abraham falló a su pacto, ese mismo hombre fue a la cruz y derramó su sangre. Y le hicieron lo que le debían hacer al que incumplió el pacto. Lo mataron en una cruz. Y él derramó su sangre. Ese es el evangelio. Que Dios ha perdonado mis pecados, que me ha perdonado en Cristo, en su cruz, por medio de su sangre, y ha garantizado unilateralmente mi salvación. Mis promesas con Cristo son sí y son amén. Amén. Él es mi roca de salvación. Mi salvación no depende de mí. Mi salvación depende no depende de mi ejecución, no depende de mis obras, depende de la fidelidad de mi Dios al pacto. Por eso es el nuevo pacto. El pacto que Él cortó, esa es la solución. La cruz de Cristo es miren, la cruz de Cristo es lo que mejor expresa la infidelidad en el corazón del hombre. Es la evidencia de que mis votos y mis juramentos yo los quiebro y los quebré. O si no, no hubiera valido la cruz. La cruz de Cristo es la evidencia de mis mentiras, las que he pensado y las que he hablado. Y si usted ha entendido esto y lo ha entendido correctamente, va a tener una respuesta al mensaje del Evangelio distinta a la que ha tenido hasta hoy. Si usted lo entendió. Mi salvación, miren, ha ocurrido para mí en el tiempo. Dios lo ve todo en un solo tiempo. Él no se mueve en el tiempo nuestro. ¿Sí? Pero para mí ha ocurrido en el tiempo pasado, está ocurriendo en el tiempo presente y va a ocurrir en el tiempo futuro. En el pasado ese es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Que perdonó mis pecados. Eso muestra el poder perdonador del Evangelio y el poder sanador del Evangelio. Recuerden, la solución de lo que todos estamos viendo del corazón del hombre es el Evangelio. En el tiempo presente, ese mensaje del Evangelio es lo que a mí me da el poder para Dios hacer en mí, o ir deshaciendo en mí, debilitando el poder del pecado en mí. Mejor dicho, para deshacer la influencia que el pecado, que hablamos ahorita,
tiene sobre mis pensamientos, sobre mi corazón, sobre mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad. Eso se llama santificación, es el proceso de santificación. Y cuando yo entiendo que la respuesta a esa condición mía, engañosa del corazón, que soy ya inclinado a la mentira, que desde que yo nazco soy capaz de pervertir mis pensamientos, mis emociones, la respuesta a esa condición pecaminosa es que Dios entrega a su Hijo para que derrame su sangre y que su vida, su muerte, su resurrección me den una garantía del cumplimiento de mis promesas futuras a pesar de quien yo soy. Yo tengo que empezar a responder en obediencia por amor y solo por amor, no por miedo a las consecuencias. Ahí está la gran diferencia cuando la gente responde a la ley. Es puro agradecimiento, puro agradecimiento. Yo tengo ahora la mejor motivación para mi santificación. Por eso la respuesta a esta discrepancia que está planteada en el Sermón del Monte entre mi corazón y mis acciones es el Evangelio. Porque mientras mejor yo entiendo este mensaje, mientras mejor yo respondo a él, y entonces, si me amas, obedece mis mandamientos. No si me temes, si me amas. Y en el futuro yo voy a entrar en gloria, y cuando entre en gloria yo no solamente voy a ver que la pena del pecado se ha ido, ya no solamente el poder del pecado se ha ido, sino que ahora en gloria ya la presencia del pecado se fue. Pero mientras tanto, el Evangelio es todos los días. El Evangelio de Cristo me recuerda esto, y usted grábeselo en su corazón. Este es Dios hablando a través de su Evangelio. Hijo, tus promesas están garantizadas en mí. Ese es Cristo, ese es el Evangelio. Tú puedes contar con ellas. Yo las he garantizado para ti porque yo di mi vida por ti. Simplemente responde a lo que yo he hecho por ti. Dios nos dice en el Nuevo Testamento, ¿vosotros sois qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para posesión de Dios. Vosotros sois. No dice, vosotros deberíais ser. O esfuércense para hacer eso. ¿Sí? Vosotros sois por declaración mía, dice Dios. Entonces lo que Dios quiere ahora es que yo me comporte a la altura de lo que ya soy. Eso tiene que ver con mi juramento y mis votos. ¿Sí? Y me dice literalmente, como en el texto de Pedro, que es el que acabo de nombrar, 1 de Pedro 2:9, ¿para qué fue que Él me escogió como sacerdocio real, como nación santa, como linaje escogido, como posesión de Dios? No es poca cosa ser posesión de Dios. Yo no sé si usted cae en cuenta de eso. Es un privilegio ser sacerdote real. Es una enorme bendición poder ser una nación santa. Esa es su iglesia. Pero en ese mismo texto Dios dice, ¿para qué es eso? Él me dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al llamarnos sacerdocio real, Dios dice, vayan, proclamen, reflejen mis virtudes, mis excelencias, mi santidad, mi verdad, mi fidelidad, lo que yo soy, mi amor perdonador. Refleja eso con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus enemigos. Mi misericordia que pagó por tus pecados. Vayan, proclámenla, refléjenla, porque ya ustedes son eso. La nación santa de Dios hoy en día, ¿cuál es? Su iglesia. No es la iglesia de Jesucristo de hoy, los que son nacidos de nuevo, que se congregan alrededor de Él. Somos nosotros sus redimidos, los que tenemos que vivir a su altura. Dios quiere una iglesia que le represente, que camine en santidad, que hable verdad, que al proclamar las excelencias de Dios, sus atributos, de esa forma, ¿saben qué va a pasar? Si usted proclama las verdades de Dios, si usted refleja los atributos de Dios, usted no tiene que andar en campañas de sanidad, porque vas a sanar al herido, con solo eso. Porque vas a levantar al caído, y porque vas a libertar a los esclavos. Es el Evangelio, la respuesta. Es eso. Dios quiere esa iglesia, muchachos. Dios quiere esa iglesia y nosotros somos esa iglesia. La pregunta es si estamos dispuestos a vivir entonces a la altura de esa iglesia. Él nos dijo, vosotros sois linaje escogido. Ya, ahora, en el presente. La pregunta es si yo quiero vivir a la altura para reflejar y bendecir su nombre. Y aquí yo concluyo y traigo 3 aplicaciones prácticas que nos tienen que dejar este texto como enseñanza. No ha sido cualquier cosa, ¿cierto? Porque uno lee sobre el homicidio, el adulterio, y cree que los juramentos, miren lo que significa esto. Entonces, en primer lugar, aprendemos de este estudio lo importante que es estudiar el texto en su contexto. Son muchas las tergiversaciones que pueden hacerse de manejar las escrituras sin tomar en cuenta la enseñanza general de toda la Biblia, de toda la escritura.
Y el resultado que eso trae, ¿qué es? Fanatismo, sectas y descrédito del nombre de Cristo. Muchos fanatismos, muchas sectas han salido de tergiversar las Escrituras. Y muchos se han negado a prestar juramento en un tribunal basados en el Sermón del Monte, porque dicen que Cristo lo prohibió. Y Cristo no ha enseñado eso. Si algún día usted tiene que ir a un tribunal y prestar juramento, preste juramento con limpia conciencia. Porque Cristo lo hizo, Pablo lo hizo, Dios lo hizo. Segundo, aprendemos de este pasaje que tenemos que tener mucho cuidado con usar el nombre de Dios en vano en nuestras conversaciones. Para Dios. Dios nos dice, cuidado, porque Él no va a tener por inocente al que tome su nombre en vano, tercer mandamiento. Dios no lo va a tomar por inocente. Eso es serio. El usar el nombre de Dios con ligereza es un pecado grave delante de sus ojos. Cuidémonos nosotros de no fomentar en nosotros esa actitud ligera hacia Él. Porque esa es la misma expresión que usan los impíos. Yo tengo un pariente cercano que en las reuniones él dice cosas y yo le digo, ojo, él no es creyente, aunque va a la iglesia católica. Y eso que estás haciendo, esto es pecado. No se lo digo así con Biblia, estamos charlando y fregando. Sí, no nombres a Dios tan mal en vano. Ten cuidado. Cuando usamos esa expresión, nosotros estamos tomando el nombre de Dios en vano y eso es un pecado grave contra Él. Y tercero y último, aprendemos también que tenemos que cuidar cada palabra que sale de nuestra boca para estar seguros de que cada una de ellas es conforme a la verdad. Ojo, mire, peleen con eso. A veces uno tiene una tendencia a no decirla, a torcerla un poquito porque es que me hace quedar mal. Sea honesto. Sea honesto. Permítame hacerle unas preguntas para traer estas cosas a nuestras conciencias. ¿Tú eres cuidadoso al hablar? Lo suficiente como para asegurar que no haya exageraciones en tus palabras, por ejemplo. O peor, que tergiverses abiertamente la verdad. Preguntas al investigar si son ciertas las afirmaciones que escuchaste antes de pasárselas a otros. Murmuración. ¿Te preocupas por cuidarte de no pasar información equivocada que simplemente oíste y no investigaste? Copia y pegue. Miren, mis hermanos, ¿qué piensan acerca de ti las personas que te conocen? La pregunta que puse en el chat, ¿eres confiable completamente para ellos? ¿Tú eres una persona confiable? ¿O eres el tipo de persona que cuando la gente dice, sí fue el que te dijo, créele el 15%? Créele la mitad. ¿Y qué tal tus promesas? ¿Eres confiable cuando prometes? Cuando le dice a una persona que un trabajo va a estar listo ese día, que esa persona puede decir, no hay problema, ese trabajo va a estar listo ese día, ¿por qué? Porque él es confiable. ¿Somos así? ¿Eso es lo que los demás piensan de ti? O cuando le dices a alguien que vas a estar en cierto lugar a cierta hora específica y dices, hermano, espérela por ahí 45 minutos más tarde porque yo la conozco. Se puede decir cuando tú prometes algo que tú sí es sí y que tú no es no. Hay personas que cuando dicen sí, quieren decir no. ¿Estás molesta? No. ¿No? Sí. Pero no quieres decirlo, sí. Que no le digan, no estás conforme con lo que no estoy conforme. ¿No creíste lo que te expliqué? Realmente no te creí. Uno puede hablarlo así. Dice, hermano, mire, Cristo lo que dice es que cuando un hombre se acostumbra a hablar sí y no necesita jurar. No necesita jurar. No tiene que insistir en que se le crea porque él es un hombre confiable, una mujer confiable. Y un cristiano tiene que ser confiable porque está representando a un Dios que es confiable. Cuando un cristiano promete que una cosa va a estar lista tal día, ese hombre está poniendo en juego la reputación de Dios. Porque ¿saben qué dicen los impíos? Los que no son creyentes. Y eso que él dice que es cristiano. Es más, no solamente que es cristiano,
Si no pertenece a esa iglesia, ya. Esa de la esquina, ya. Y la iglesia cae en descrédito también por causa de la mala reputación de ese hermano. Entonces, mis amados, oímos hablar de homicidios, de adulterios, de divorcio, y pensamos que esas son las cosas condenables, ¿sí? Pero que cuando se nos dice que no tomemos el nombre de Dios en vano, ¿sí? De que no hablemos cosas que no son ciertas, de que no incumplamos nuestra promesa, entonces no, esos son pecados veniales, porque así nos enseñaron de chiquitos. Blancas, sí. Para Dios no hay pecado venial. El pecado es pecado en cualquier categoría de la palabra de Dios. Y Dios no va a tomar por inocente al que tome el nombre como si fuera una cosa común y corriente. Dios no va a tomar por inocente al hombre mentiroso, a la mujer mentirosa, aunque sean mentiras blancas, que es a su propio entendimiento. ¿Saben qué dice Apocalipsis 21:8? Que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno es el lugar preparado para los hombres y las mujeres que mienten. Ahora yo me pregunto, hago esta pregunta como le hice la otra vez. ¿Alguien aquí puede decir que no ha pecado en contra de Dios en eso? Bueno, ya sabemos, todo está en el Evangelio, porque tenemos una buena noticia. En Cristo hay perdón para todos los pecados. Amén. Y Él ha prometido otorgar su perdón a todos los que acuden a Él en arrepentimiento y fe. Y yo espero, mis amados, que al igual que como me pasó a mí estudiando esto, el Señor les dé una profunda convicción de pecado en esta mañana sobre esto. Pero no para que caigan en angustia y en preocupación, no, sino para que puedan ser guiados a buscar el perdón de Cristo, que vamos allá y que yendo a Él en arrepentimiento y fe, encontremos su perdón, su gracia, su amor y su misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros escuchamos estas cosas, Señor, y yo me veo forzado, todos nos vemos forzados a venir delante de ti y decirte, Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados, porque hemos sido ligeros en nuestro hablar, Señor. Hemos sido ligeros. Con cuánta ligereza usamos tu nombre, Señor, tu santo y bendito nombre. Y con cuánta ligereza, Señor, hemos prometido y no hemos cumplido, Señor. Con cuánta ligereza cuando queremos decir no, decimos sí. Perdónanos, Señor, porque no siempre hemos forjado delante de los demás la reputación de ser confiables. Pero te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda clavar estas palabras que nos trajiste hoy a nuestros corazones y que las palabras de Cristo retumben en nuestros oídos, Señor, y que nos ayuden a ser distintos, Padre. Porque te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias.